Señoras y señores, buenas tardes y muchas gracias a todos. Está bien que uno le dé un premio, pero este premio es un premio muy especial para nosotros. No sé si ustedes conocen que Eroski es una organización que nació hace ya 46 años, creada por los ciudadanos, creada por los consumidores. Seguramente esto no es conocido de muchos de ustedes, y por eso de revolución de minutos. Los ciudadanos fueron quienes constituyeron y quienes todavía rigen los destinos de la organización. Los destinos son una sociedad anónima regida por unos accionistas, por un fondo de inversiones. Son los consumidores los que están al 50%, junto con los trabajadores que dedicamos nuestro tiempo en el día a día a construir Eroski, quienes regimos los destinos de la organización. Por lo tanto, cuando uno recibe un premio otorgado por el tejido social, pues la verdad es que encuentra una gratificación especial, y sin hacer de menos a otros reconocimientos que uno puede recibir, este sin duda pues es el más especial que uno puede tener. Muchas son las actividades que la Fundación Eroski ha desarrollado en estos años. No voy a hacer un repaso de todas ellas, porque sin duda sería largo y seguramente aburrido. Pero sí voy a destacar dos o tres cosas que creo que merecen la pena poner sobre la mesa. 40 años cumplimos ya como publicación de información al consumidor. Una revista y una página web desde el año 98, independientes, sin publicidad, que lo único que pretenden es nada más y nada menos que informar al consumidor para que en su día a día pueda tomar decisiones adultas y responsables desde el punto de vista del consumo responsable. Algo tan sencillo como esto nos lleva ocupando nada menos que 40 años de manera ininterrumpida. Estamos en una época de coyuntura económica difícil y otro proyecto muy interesante que tenemos es el que hemos llamado Despilfarro Cero. Ningún producto apto para el consumo humano es despilfarrado en ninguna de los cientos de tiendas de la organización. Todos esos productos son recogidos, custodiados en perfecto estado, garantizando la seguridad alimentaria y el mantenimiento de la cadena de frío, y entregados a más de 40 organizaciones y asociaciones sociales, obviamente sin ánimo de lucro, para que lleguen a una finalidad social. El importe al que podemos llegar en un ejercicio supera los 3 millones de euros. Eroski dedica el 10% a través de su fundación y sus beneficios anuales, y a sus 46 años, a actividades de interés social. Devolvemos a los ciudadanos aquello que los ciudadanos nos han ayudado a construir, que es la riqueza que toda organización empresarial pretende buscar. Por lo tanto, este premio es motivo de orgullo